Uy, no, totalmente abandonada me tenía. Pero de razón que me olvidó y me confundió. Pues sin culpa. Si No, hay no te dos profes preocupes. Susanas. No te Y como, preocupes. como no nos volvimos a ver tampoco en serio, Yo voy este viernes, ¿tú vas? no, 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 no. Yo voy la otra semana, el viernes, que hay un curso de auxiliares veterinarios. ¿El 27? Creo que es el 26. El 26, yo también voy. Si ¡Ah, quieres nos vemos listo! y te doy el regalo de Navidad y lo que te doy también. No me dé nada, con vernos es suficiente y echar chisme es más que suficiente, mi doctora Ujú. Susana. Sí, sí. Entonces yo te escribo y te digo cuándo, porque tengo los ABPs de los muchachos de 7 a 11 más o menos. Yo voy a estar en la clínica. Al Ah, otro lado. no, no, yo voy a estar en el anfiteatro. Voy a estar en el anfiteatro y en el edificio de finanzas, porque es una conferencia. ¿De qué hora a qué hora? Es todo el día, porque son dos grupos, uno por la mañana y otro por la noche, por la tarde. Listo. Entonces de pronto ahí a la hora del almuerzo te escribo para vernos un Eso, me momentico. escribe y hablamos, Listo. chismeamos. Buenos días, estudiantes, ¿cómo les va? Buenos días, profe, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Cómo van todos? ¿Ya listos para terminar? Ya me imagino que éxito total este semestre. Yo no miro. Ese Sí, silencio me profe, ojalá. tranquiliza, como dice la película. Bueno, es el último esfuercito. Sí, Esperemos ya 5 casi. minuticos, doctora, a ver si... Sí, yo, no te preocupes, yo siempre empiezo a las 10:05, 16. Les Listo. doy un momento. Son en total 35, me parece. Ok, Mm. listo. Me preguntó alguien que si tus clases las grabas. Yo grabo las clases, como es por Zoom, las descargo a mi computador y después le mando la presentación A esa y la persona. clase a su correo para que pues me haga el favor de colgarla por Teams. Ah, porque es que hay una persona que tiene una cirugía y quedó muy triste que no puede asistir. Entonces yo le dije, le voy a preguntar porque mis clases no las grabo. Yo le Sí, repito la clase si quieren. ¿Mm? yo sí se las grabo y le mando la presentación y mando Ok, la clase listo. para que no haya ningún problema. Yo escucho este audio a ver qué.
Ya, doctora, qué pena, es que estábamos aquí mirando un casito de una fractura de una gata. Uy. ¿Y es silvestre o...? No, ¿No? es la gata de la hija de mi esposo, Ah, que se cayó del cuarto piso. ay, tan común eso, ¿no? Sí. Pobres gatos. Bueno, listo, compañeros, ¿cómo les va? Vamos a iniciar porque el tiempo apremia. Me encanta estar con ustedes el día de hoy. Espero que en algún momento otra vez nos veamos presencial. Doctora Susana, me imagino que nos veremos ya dentro de 8 días, no es tanto tiempo. Bueno, sí, antes de, pues, a los muchachos, muchas gracias por la participación Recording in y progress. la asistencia a esta clase. Para mí es un honor presentar a la profesora Paula Valencia, ella es egresada de la Facultad de la San Martín, ¿sí? Y pues tiene amplia experiencia en animales silvestres. Yo trato siempre de invitarla cada semestre para que nos hable un poco de virus en silvestres. Se imaginarán que el tema es amplio también, así como en virus en mamíferos. Entonces ella trata de como copilar lo más importante y lo que más ve en su casuística. Entonces espero que la aprovechen y pues quedan en manos de ella. Yo igual estoy acá y con algunos tengo una tutoría después de la clase, entonces si quieren nos desconectamos de acá y pasamos a Teams. ¿Listo? Bueno. Listo, mi doctora, muchas gracias por esa introducción, el honor es mío. Cabe recordarles que de la presentación de la clase de hoy hay preguntas en el parcial final, ¿no? Entonces, Listo. para que pongan cuidado. Chao. Para que pongan cuidado. Gracias, profe. Listo, compañeros, buenos días, ¿cómo están? Para mí de verdad es un placer y un honor participar en la clase de la profe Susana, porque uno de mis intereses, y me imagino que ustedes en su carrera profesional lo entenderán, es hablar de virus y bacterias que son como las principales fuentes de casuística clínica en fauna silvestre. Entonces, si eventualmente ustedes se quieren dedicar a clínica, cualquiera que sea, o sea, independiente que sea fauna o que sea doméstico, que sean grandes, es muy interesante, a mí me parece súper interesante. Y me gusta mucho hablar de este tema porque principalmente las enfermedades son víricas o bacterianas. No todas, pero pues sí, la gran mayoría. Entonces, en mi carrera profesional, se me han presentado varios casos o se presentan más bien varios casos de virus en fauna silvestre. Como dijo la profe Susana, son demasiados, son demasiados. Yo no les voy a hablar de todo lo que podemos encontrar. Mi idea es que si a ustedes les interesa, sigan preguntando, sigan investigando, porque la verdad, y sin echar carreta, a mí este tema es súper apasionante. En cuanto a los virus que vamos a hablar el día de hoy, voy a hablar de unos pocos. No quiero hacer como muy extensa la vaina porque el contacto con fauna silvestre ustedes pues no lo tienen muy directo, entonces prefiero evitar que me digan no entendemos porque como es fauna silvestre, yo entiendo que es fauna silvestre, pero pues la idea es que empiecen a correlacionar lo que ustedes ven en clase normalmente, perros, gatos, caballos y eso, con animales silvestres. ¿Listo? Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Si tienen alguna pregunta, por favor deténganme y háganla. ¿Listo? Yo no estoy pendiente del chat, sí, porque me disperso y suelo hablar mucho. Entonces deténganme, pregunten y pregunten de una vez para que no se les vaya a olvidar después la pregunta. ¿Listo? ¿Me recuerdan en qué semestre están, porfa? Cuarto, profe. Listo, cuarto. ¿Con ustedes ya había visto clase? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces ya nos conocemos, entonces ya sabemos cómo somos, ¿verdad? Perfecto.
Listo. Entonces vamos a cambiar ahorita como el chip de los domésticos, vamos a ponernos el chip de los silvestres, ¿sí? Pero eso no significa que sean temas independientes y separados. Ustedes tienen que empezar a colocarse como el doble chip para empezar a relacionar las cosas. En fauna silvestre tenemos aves, mamíferos, reptiles, ¿cierto? Y adicionalmente a eso tenemos en reptiles la fauna marina, ¿cierto? Y además de eso, pues tenemos las ranas y los sapos, que son los anuros, ¿de acuerdo? Entonces, como son tantos temas en tantas especies, pues voy a hablar solamente de algunos pocos. Si eventualmente queremos profundizar, yo feliz, nos programamos y hablamos de muchos más virus que se presentan en la casuística de los animales silvestres. Para iniciar, debemos tener en cuenta que lo que yo voy a hablar es de animales que se encuentran bajo cuidado humano, de animales silvestres que se encuentran bajo cuidado humano. O sea, animales que se encuentran en cautiverio. ¿Listo? Normalmente, cuando se presentan este tipo de enfermedades en cautiverio, o bajo cuidado humano, es porque hay un manejo inadecuado del entorno del animal. ¿Listo? Normalmente cuando se presenta un virus en vida silvestre, hay una altísima mortalidad, ¿cierto? Pero hay un control biológico. En cautiverio se presenta una altísima mortalidad y normalmente esta alta mortalidad se presenta gracias al nivel de estrés y al nivel de disestrés. Y aquí tenemos como la primera definición. El estrés es una reacción normal del organismo a un estímulo externo. ¿Listo? Y les pongo el ejemplo de si nosotros vamos por la calle, vamos caminando y ahorita con la parte de seguridad en Bogotá que está tan complicada, vamos por la calle, se nos acerca un tipo o se nos acerca una moto, ¿sí? Con parrillero y se nos viene de frente, nosotros vamos a entrar en un nivel de estrés, vamos a tener un pico de estrés. ¿Listo? Si la moto o el tipo o la persona que viene hacia nosotros sigue derecho, nuestro pico de estrés disminuye. ¿Sí? Es como cuando el organismo pretende tener una reacción, ¿no? Dice, bueno, aquí o me roban o salgo corriendo o nos agarramos, ¿no? Ese es el estrés y es un comportamiento normal, ¿sí? Es un estímulo normal. Lo anormal es cuando ese estrés se convierte en disestrés. El disestrés es como cuando el estrés se queda pegado. O sea, acuérdense que el estrés llega a un pico y disminuye. El disestrés llega a ese pico y se convierte en meseta, es decir, el estímulo queda permanentemente arriba, arriba, no disminuye. Cuando ocurren estos niveles de disestrés, el sistema inmunológico se disminuye, ¿sí? Se inmunodeprime la persona o el animal, se inmunosuprime, y ahí es cuando llegan todas las enfermedades oportunistas a aprovechar el organismo que está en disestrés, ¿no? Entonces, cuando un sistema inmunológico se ve afectado, entonces ahí aprovechan los virus, bacterias, hongos y parásitos para enfermar el organismo. ¿Listo? Y eso se da en cautiverio. Entonces ustedes fíjense que hagan memoria que en cautiverio los animales van a estar en un permanente nivel de disestrés alto, ¿sí? Pues porque están encerrados, porque no pueden salir, porque están en el entorno que no es el adecuado, porque seguramente está con especies o con ejemplares de su misma especie que no quiere estar, si son sociales, si son solitarios, y si es solitario están en manada. Entonces todos esos niveles de disestrés afectan el organismo, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros estaríamos hablando de virus exclusivamente, ¿listo? Perdón. Hay virus que son zoonóticos, hay virus que son antropozoonóticos. Y les recuerdo que es zoonosis. Zoonosis es una enfermedad que se transmite de animal a humano, y antropozoonosis
son enfermedades que se transmiten de humano a animal. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo mismo, tenemos virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿no? Aquí vamos a hablar, como les decía, de virus. El primer caso que vamos a ver se da en aves que se encuentran en cautiverio. O sea, la mayoría de las aves que presentan estas, o de los animales que presentan esta enfermedad, es porque están en cautiverio. Eso no significa que en vida silvestre no lo presenten. Claro que lo pueden presentar. Sin embargo, lo presentan porque han estado en contacto con un animal en cautiverio que está enfermo. ¿Listo? Una de las principales enfermedades que igual se presentan en pollos de producción, en aves de producción, ¿sí? Como gallinas, es un bornavirus, ¿sí? El bornavirus produce una enfermedad que se llama síndrome de dilatación proventricular, ¿listo? O PDD. Este virus va a provocar una infiltración de linfocitos en el proventrículo. Me imagino que ustedes ya vieron anatomía y si no la han visto, pues la estarán viendo. Entonces empecemos como a imaginarnos la anatomía de un ave. ¿Listo? De una gallina o de una guacamaya es la mayoría o en su mayor porcentaje similar. ¿Listo? Entonces ya me imagino que saben dónde se encuentra el proventrículo, ya dónde se encuentra la molleja y las áreas del intestino delgado. Entonces, cuando se presenta el síndrome de dilatación ventricular por bornavirus, los linfocitos se van a infiltrar en el proventrículo, en la molleja y en el intestino delgado. ¿Listo? Entonces, cuando hay infiltración de estos linfocitos en estas partes anatómicas del organismo, se va a producir un síndrome de mala absorción o un síndrome de una absorción inadecuada. ¿Listo? La transmisión de este síndrome, del síndrome de dilatación proventricular, se cree que se transmite principalmente por contacto directo o por exposición a materia fecal infectada. ¿Listo? Entonces, claro, cuando hay un síndrome de dilatación proventricular, los animales pues defecan este virus. Porque mire, si ustedes se empiezan a relacionar, se encuentra en la parte digestiva, proventrículo, molleja e intestino delgado. En algún momento ese virus tendrá que ser eliminado y pues obviamente si se elimina por fecas o por contacto directo, pues ahí ya va a contaminar o va a contagiar su par o otro ejemplar de una especie similar. Imagínense, por ejemplo, que tenemos un aviario, ¿listo? En un aviario hay 20 ejemplares de guacamaya, hay 10 ejemplares de loros, ¿sí? Esos son citácidos, se les dice citácidos. Y eso significa que hay 30 ejemplares que están defecando en el mismo lugar. Como no pueden desplazarse, ¿cierto? Como no pueden ir a otro lado, pues en algún momento estarán en contacto directo con las fecas infectadas o con el animal que se encuentra infectado. ¿Listo? Y esa transmisión, pues es la que nos va a presentar un problema importante. Normalmente, ustedes espero que tengan en cuenta o se acuerden que la molleja y todas estas estructuras donde se muele el alimento, el buche o la molleja, donde se muele el alimento, tiene ciertas, como ciertas, ¿cómo se dice? Como ciertos pelillos, como ciertos engrosamientos, ¿sí? Con la infiltración de estos linfocitos, esos engrosamientos o esos caminos que ayudan a moler el alimento no están. ¿Listo? Entonces se ve casi que liso la estructura, ¿de acuerdo? Entonces se ve más o menos de esta forma. Como les dije ahorita, entonces son síntomas gastrointestinales, ¿sí? Pero el principal síntoma de este síndrome de dilatación proventricular es que las aves no pueden digerir
el alimento adecuadamente. ¿Listo? Entonces, relacionado con que por este bornavirus el animal no puede digerir el alimento adecuadamente, pues entonces va a eliminar el alimento casi por completo, ¿sí? O sea, si comió semillas de girasol, va a eliminar las semillas de girasol completas. Si comió resultado, nos va a colaborar con un tránsito retardado del sistema del bolo alimenticio. ¿Listo? En este orden de ideas, otros síntomas que se presentan por este bornavirus es la regurgitación, ¿sí? Entonces, ustedes normalmente no van a ver a un ave regurgitando a no ser que esté alimentando su pichón, ¿sí? Si usted ve a una ave que no está alimentando su pichón, que está regurgitando, eso ya es indicativo que tenemos un problema digestivo, que está muy asociado a un bornavirus, ¿no? Entonces, como les decía ahorita, el alimento está sin digerir, entonces se van a encontrar pedazos de alimento casi por completo. Y aquí empieza como una cascada de eventos y empiecen ustedes a relacionar que esto tampoco es tan difícil. Si no hay absorción alimentaria, si no hay absorción del bolo alimenticio, entonces no va a haber absorción de nutrientes, ¿cierto? Si no hay absorción de nutrientes y hay una eliminación casi que completa del bolo alimenticio, pues obviamente va a tener una pérdida progresiva de peso, ¿sí? Porque el animal come, o sea, una de las características también de esto es que el animal come, o sea, no deja de comer al inicio de la enfermedad, no deja de comer. De hecho, come mucho más. Come y come y come y come. ¿Por qué? Porque lo que está comiendo no le está alimentando porque se está eliminando casi que completo, ¿no? Entonces, claro, el animal come, pero no hay absorción de nutrientes. Entonces, como no hay absorción de nutrientes, empieza a bajar de peso. ¿Listo? Entonces, baja de peso, baja de peso, baja de peso. La pared del proventrículo se encuentra dilatada. ¿Por qué se va a encontrar dilatada? Pues porque el animal está comiendo. Come y come y come y come y elimina casi que completamente. Come y elimina. Entonces, todas las estructuras digestivas están casi que llenas, ¿no? En el momento en que se alimentan, pues van a tener una entrada de alimento no digeridas a la cavidad abdominal y esto es lo que va a hacer que se elimine el alimento casi por completo. Esos son como los primeros síntomas, o bueno, son los síntomas iniciales, no son pocos, son varios, y eso se da solamente en observación. O sea, si usted se fija en una lora que en sus fecas tiene comida, asústese y empiece a mirar y empiece a hacer exámenes adecuados para la enfermedad que usted sospecha. Ya cuando el animal se agrava, porque esto es como un sorteo, ¿sí? Está el animal que presenta bornavirus, síndrome de mala absorción, muerte, ¿cierto? Pero están otros animales que presentan el virus y aguantan y aguantan y aguantan hasta que los síntomas se van agravando, ¿sí? Y cuando estos síntomas se agravan antes, pues obviamente de que el animal muera, pueden presentar signos mucho más graves como signos nerviosos, como ataxia y convulsiones. ¿Listo? Ya cuando el animal presenta ataxia, convulsiones y signos nerviosos, porque ya se va a morir sí o sí. Normalmente, este virus produce un 100% de mortalidad, ¿sí? O sea, es tremendamente agresivo, tremendamente invasivo, ¿sí? Y por eso estamos hablando que en fauna silvestre hablamos de medicina preventiva, ¿no? Porque una vez empiezan a presentar estos síntomas o estas enfermedades, la mortalidad es bien alta. ¿Cómo se ve un animal enfermo? Que eso ustedes ya lo deben saber. Un ave enferma, este bornavirus básicamente es de aves, ¿no?
puede presentarse en cualquier ave, ¿sí? Pero se presenta más en loros y guacamayas, que son las que más se encuentran en cautiverio. ¿Listo? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de un ave, normalmente esta ave tiene que tener las plumas limpias, tiene que tener las plumas ordenadas, ¿cierto? No debe tener ninguna alteración en las plumas y debe tener una actitud de observación, de estar pendientes, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en esta foto de esta guacamaya con bornavirus o con síndrome de dilatación proventricular, ya positiva, si ustedes se fijan las plumas, bueno, acuérdense de una guacamaya de Animal Planet, ¿sí? O de la guacamaya de la, no sé, de la televisión. Esas son guacamayas que tienen sus plumas limpias, que tienen sus plumas brillantes. Si ustedes se fijan acá, estas plumas son plumas opacas y plumas desordenadas. Una de las características de que una ave está enferma es el erizamiento de las plumas. O sea, las plumas están levantadas. No sé si ustedes empiezan a relacionar o no sé si han visto las palomas citadinas, que hay unas que están bien, pero hay otras que están muy terribles, que son esas plumas como engrasadas, como sucias, erizadas, pues así se ve también un animal con síndrome con bornavirus. Entonces aquí, fíjense, acá plumas opacas, aunque está pendiente, está perceptiva según la foto. Si ustedes medianamente se fijan, la cabeza de esta guacamaya se ve más grande que el cuerpo. O sea, debería ser proporcional la cabeza y el cuerpo. ¿Mm? ¿Esto qué significa? Que el animal está bajo de peso. O sea, es como cuando ustedes relacionan una persona como anoréxica, que se le ve una cabeza súper grande y un cuerpo súper delgado. Así le pasa a estos animales, ¿sí? No se ve muy bien, pero les cuento que la quilla, que es el hueso que se encuentra en la mitad de la pechuga, ¿sí? Si el animal está muy bajo de peso, ese hueso, esa quilla, va a estar muy pronunciada. Y los músculos pectorales van a estar mucho más abajo que la quilla, o sea, va a estar muy sobresaliente esa quilla. Eso nos indica que tiene una condición corporal muy baja. O sea, una condición corporal en fauna silvestre vamos a medir las condiciones corporales de 1 a 5, donde 5 es un animal obeso y donde 1 es un animal caquéctico o un animal muy delgado. En este caso, pues ustedes no lo sabrán, pero yo les cuento. En este caso, este animal tiene una condición corporal más o menos de 1,5. O sea, está muy delgada. ¿Listo? Y así se ven las fecas de este ejemplar. Si ustedes se fijan acá, están todas las semillas revueltas con materia fecal. ¿Listo? Entonces, esto es un síndrome de mala absorción que es muy indicativo al bornavirus. Acuérdense cómo se ve la materia fecal de un ave. Cualquiera, si ustedes no han visto la materia fecal de una guacamaya, no interesa, ni un loro tampoco. Pero me imagino que si habrán visto materia fecal de un canario o de una gallina o de un perico australiano. ¿Cómo se ve? ¿Sí? Normalmente es de coloración dependiendo de lo que consuma, pero normalmente las fecas son de coloración verde con blanco, que ese color blanco es la presencia de uratos en las fecas, que es normal. ¿Sí? Entonces, verde o azul o amarillo, dependiendo lo que consuma, pero sin alimento completo. Si ustedes se fijan acá, se ven las semillas completas, totalmente sin digerir. Esto nos indica que efectivamente, pues obviamente con más exámenes podemos confirmar que es un síndrome de mala absorción. Anecropsia, ¿cierto? Anecropsia, entonces empiecen a relacionar ustedes. ¿Qué puede verse anecropsia? Entonces empezamos y me devuelvo un poco, ¿sí? ¿Qué vemos? ¿No?
Tránsito retardado, eso significa que hay alimento en el sistema digestivo. Ah, listo, hay un problema de mala absorción. Eso significa que el alimento está completo en algunas partes o estructuras de su sistema digestivo. Ah, listo, si está lleno, entonces listo. En necropsia, ¿qué podemos ver? Inflamación de las estructuras digestivas por presencia de alimento, ¿cierto? Y por presencia de un síndrome de mala absorción. ¿Recuerda? Esta es una cacatúa que también tenía el bornavirus, o el síndrome de dilatación proventricular. Entonces, como su nombre lo indica, dilatación proventricular. Entonces, el proventrículo y sus estructuras alternas o aledañas o seguidas van a estar aumentadas de tamaño, van a estar dilatadas, ya sea por la presencia de alimentos o ya sea por la presencia de gas que se fermenta en su sistema digestivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué estructura vendría siendo esta? Bueno, primero esta. A ver si esto me permite. ¿Qué estructura vendría siendo esta? ¿Quién me dice? Esta que está más roja acá. ¿El hígado, profe? Hígado, perfecto, que es muy importante que ustedes lo ubiquen en el momento en que hagan necropsia. ¿Por qué? Porque es lo primero que ustedes deberían ver, hígado, ¿sí? Y esta coloración, que en mi época le decían que era una coloración rojo cereza, pues es muy indicativo de que es el hígado. ¿Qué estructura vendría siendo esta? Esta de acá. Profe, el corazón. Corazón, muy bien. Ese vendría siendo el corazón. Normalmente, pues en un animal no tan, pues porque si uno hace una necropsia es porque un animal murió de alguna enfermedad, cuando estamos hablando de animales en cautiverio, pero normalmente el hígado debería ser lo primero que se ve al momento de hacer necropsia. ¿Qué estructura vendría siendo esta? ¿Ese no sería el estómago? Estómago, exactamente. Entonces, este estómago, ¿qué podemos ver? O sea, ¿cómo lo definirían ustedes? Que tiene un color muy pálido, por así decirlo. ¿Qué más? Y que está, pues no sé, de lo que veo en la imagen, está como inflamados. Se ve muy grande. Aumentado de tamaño. De hecho, está tremendamente aumentado de tamaño. Muy aumentado de tamaño. Demasiado. Normalmente, el hígado tendría que estar casi que en el 80% de donde se encuentra este sistema digestivo. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que anecropsia y anatómicamente este estómago y todo su sistema digestivo, hablando de intestino grueso, estómago, intestino grueso, intestino delgado e intestino grueso, está tremendamente inflamado. Cosa que podemos ver o situación que podemos ver a rayos X, ¿no? Entonces fíjense acá, tremendamente inflamado, ¿cierto? Esto nos indica que su problema es un problema digestivo. Me devuelvo un segundo. Como es un virus, ¿cierto? Como es un virus, este virus no tiene cura, ¿sí? Acuérdense que los virus, gracias a su capacidad de mutación, entonces mutan tan rápido que no se alcanza a hacer como una vacuna o un medicamento específico para este tipo de virus, ¿no? Para este tipo de enfermedad. Por eso en este caso la mortalidad es tan alta, porque pues no hay cura hasta el momento. Hay paliativos, digamos, que se pueden utilizar para ciertos síntomas, antibióticos, aunque sabemos que los antibióticos para virus no funcionan, pero sí funcionarían para enfermedades bacterianas secundarias a este tipo de virus, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una enfermedad que se presenta mucho en cautiverio,
este virus, y si ustedes se fijan, si es un virus, la capacidad de contaminación, la capacidad de dispersión de este virus es muy alta. Entonces, no solamente puede mostrar la mortalidad del animal infectado, sino que puede tener una mortalidad muy, muy alta, ¿sí?, en los demás animales. Entonces, hay que mirar qué fue lo que lo produjo y tenemos que mitigar la presencia de este virus en cautiverio. Otro virus que se presenta por herpes virus es la enfermedad de Pacheco. Enfermedad de Pacheco se conoce como, la enfermedad de Pacheco se conoce en humanos, ¿cierto? Pero también esta enfermedad se puede conocer como citacosis, ¿listo? Normalmente se llama citacosis específicamente porque le da a las citácidas. Este es un ejemplo de citácidas, ¿no? Tenemos loros, guacamayas, pericos australianos, cacatúas carolina, cacatúas de cresta. Normalmente se presentan en estas especies, en estos ejemplares, ¿listo? Tampoco tiene cura, como hablamos de los virus, y esto es lo que... ¿Pregunta alguien? No. Perdón. Entonces, como no tiene cura, puede presentar un 100% de mortalidad, ¿sí? Es de declaración obligatoria. ¿Esto qué significa? Que si a usted le confirman enfermedad de Pacheco o citacosis, tiene que anunciarla a las autoridades ambientales. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque si usted trabaja en un centro de recepción de fauna o en un zoológico o en un lugar donde haya hacinamiento de aves, ¿sí? Pues, mire, lo que pasa es que en mi lugar, en el lugar donde yo trabajo, tengo 100 loros y una salió positiva a enfermedad de Pacheco o a herpes virus. Entonces, ¿qué le va a decir la autoridad ambiental? Listo, entonces toca hacer fusil sanitario. ¿Listo? Entonces, pues obviamente ese tipo de soluciones, pues no es que sea viable y por eso pues la gente, pues no la informa, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues previo control ambiental. Esta enfermedad se presenta básicamente por una sobrepoblación de animales. ¿Listo? Cuando hay una sobrepoblación de animales, en este caso de citácidas como loros y guacamayas, tenemos que asumir que las condiciones higiénicas son escasas, ¿sí? Y esto se da mucho cuando se presentan tráfico ilegal. Entonces, por ejemplo, esto es un decomiso de loros, ¿sí? Quito esto. Un decomiso de loros y pues son loros que se encuentran hacinados. Entonces, 20 loros defecando en el mismo lugar, respirando en el mismo lugar, inmunodeprimidos, con un disestrés súper alto, pues obviamente se van a enfermar sí o sí, ¿no? Y mucho más en estas especies que son tan predispuestas a cualquier tipo de virus cuando están en cautiverio y un cautiverio mal llevado. ¿Listo? Como este virus produce una alta mortalidad, pues obviamente un contagio es muy elevado y muy rápido, ¿no? Entonces, como decíamos ahorita, el estrés que se convierte en disestrés, una mala dieta, las condiciones insalubres, una poca higiene, ¿cierto? Pues obviamente van a secretar o van a eliminar este virus de forma activa, ¿no? Entonces, claro, aquí este virus se puede transmitir por todos los medios, por fecas y por aerosoles, vía nasal o vía oral. ¿Listo? Entonces resulta que hay una ave que presentó estornudos. Entonces, claro, al estornudar, y aquí eso lo tenemos súper clarísimo con el COVID en pandemia. Un estornudo, aunque no se ven los aerosoles, que le caiga a uno en la nariz, en los ojos, en la boca, lo que sea, listo, ahí usted ya está contaminado, ¿no?
Entonces, imagínense por aerosoles en un lugar donde las aves están hacinadas. Se tienen que contagiar rápidamente. El problema es que muchas veces uno no lo descubre hasta que empieza una mortalidad clarísima. O sea, es como una mortalidad súbita. ¿Listo? O sea, uno como que no se da cuenta de que un loro estornudó, pues porque ellos eventualmente estornudan y en el momento en que se acicalan eliminan un polvillo que no, para nosotros también es normal, ¿cierto? Pero aquí este virus se nos expresa principalmente con muerte súbita. ¿Listo? Entonces, muerte súbita, un animal murió. ¡Pum! Bueno, uno en un lugar de hacinamiento, bien, perfecto, no pasa nada, aparentemente. Pero resulta que como es este contagio tan alto, entonces puede morir uno, pueden morir dos, pueden morir tres, pueden morir cuatro. Imagínense que ustedes imagínense este cuadro, que ustedes tengan un número de 20 loros o más y en un día amanezcan muertos dos, al otro día uno, al otro día tres, en nada van a acabar con la colección, ¿claro? Entonces, ahí es un problema. Se reporta que este virus presenta un 100% de mortalidad. Esto se da principalmente cuando hay gran cantidad de animales o de loros o de citácidas hacinados. ¿Listo? Cuando no hay tal hacinamiento, o sea, cuando no se encuentran tan hacinados, tanto, entonces el animal puede sobrevivir. ¿Listo? El problema es que puede quedar como portador permanente de la infección o de este virus. Entonces, claro, el animal está bien, superó lo que nosotros pensamos que era otra enfermedad, porque normalmente cuando se superan estas enfermedades, la gente jamás va a decir, ay, sí, era la enfermedad de Pacheco, ay, sí, era citacosis. No, eso no, ni siquiera le hacen el seguimiento, ¿no? Uno se da cuenta de eso, pues, por los exámenes específicos que eventualmente tendrán que hacer. Cuando un animal se salva o supera este virus, ¿cierto? Perdón. Cuando un animal de estos supera este virus, va a quedar con el virus permanentemente, o sea, se va a crear como una cronicidad, que cuando el animal está muy estresado, entonces se va a volver a enfermar. Se va a volver a enfermar. Pero el problema, aunque ese es un problema bien grave, el problema es que queda como eliminando virus permanentemente. Quedan como portadores asintomáticos de este herpes virus. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros confirmemos esta enfermedad y que el animal no murió a causa de esta enfermedad, tenemos que igual aislarlo porque va a quedar, porque es un portador pasivo o un portador asintomático de esta enfermedad de Pacheco. Es una enfermedad zoonótica, por eso es una enfermedad de declaración obligatoria, ¿sí? Al ser una enfermedad zoonótica, como les digo, es una enfermedad de declaración obligatoria, pues se van a contaminar los trabajadores o las personas que están en contacto directo con estos animales. Es por eso que cuando usted va a un lugar, no sé, donde le permitan coger guacamayas o alzar loros y eso, tenga mucho cuidado. Hay enfermedades zoonóticas transmitidas por estos animales. Si lo que nosotros nos damos cuenta, hubo una muerte súbita, inmediatamente nosotros tenemos que hacer el examen, sí o sí, para las enfermedades que sospechamos dependiendo de la sintomatología. Sin embargo, si no hay muerte súbita, va a haber una infección del animal entre 3 a 20 días. Es decir, si el animal no muere súbitamente, puede empezar a presentar síntomas desde el tercer día post-infección hasta el día número 20. ¿Listo? Entonces, entre el tercer y el 20º día pueden presentar esta sintomatología. ¿Quiénes presentan 20 días
¿quiénes presentan síntomas a los 20 días? Animales que tengan su sistema inmunológico más resistente. Entonces, claro, a los 20 días, pueden ser 22, pueden ser 25, pero normalmente es a los 20 días. Aquí ya se puede presentar o la muerte del animal o pues la sintomatología que les acabo de contar. Como les decía ahorita, esta enfermedad se transmite de forma directa por heces, por secreciones respiratorias, por aerosoles, por saliva, por contacto directo, ¿sí?, con el animal. Nosotros podemos llegar a hacer fómites, es decir, ustedes acuérdense que las aves todas tienen un periodo de acicalamiento, ¿listo? Se acicalan con su pico, todas las aves se acicalan. Y cuando se están limpiando sus plumas, cuando se están acicalando y cuando se están bañando, eliminan un polvillo, ¿sí?, como una caspita. Es normal en la mayoría de las aves. Lo anormal es que sea mucha o que sea una coloración diferente. Sin embargo, es normal que las presenten pues en baja cantidad, ¿no? Sin embargo, cuando se presenta esta enfermedad o este herpes virus, ¿sí?, esa caspita o ese polvillo que estas aves liberan al acicalarse son contaminantes también. O sea, estos polvillos, si nosotros los respiramos y es positivo a enfermedad de Pacheco o a este herpes virus, pues finalmente nos vamos a contaminar. ¿Listo? ¿Cómo podemos ser fómites? Precisamente por lo mismo. Estamos en contacto directo con el animal, con sus secreciones, con su polvillo, con sus plumas, y estamos aquí tratando médicamente a este loro, y este loro estornuda y se acicala y se agita, y entonces todo ese polvillo nos cae en la ropa, y nosotros después vamos y acariciar a otro loro, hacer el aseo, no sé qué. Esas transmisiones se dan. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con no ser fómites, descontaminarnos cada vez que vamos de un lugar a otro. ¿Listo? Por aerosoles, como les decía ahorita, un estornudo, microgotas que ni siquiera las percibimos. Es decir, imagínense un estornudo de una lora de una guacamaya. Muchas veces nos damos cuenta que sí eliminó secreciones, pero muchas otras veces ni cuenta nos damos de esas microgotas. Entonces, claro, siendo una enfermedad zoonótica, aquí nos podemos infectar nosotros también. Así se ve una lora o un loro con enfermedad de Pacheco, ¿sí? Y lo más grave del caso es que esta es positiva, pero bueno, se supo después que era positiva, pero estaba en contacto directo con el cuidador, ¿no? Miren, el cuidador no tenía ni guantes, por supuesto no tenía tapabocas, y este animal estaba enfermo con este herpes virus, ¿no? Entonces, claro, ahí, si este cuidador o este personaje que tiene este loro, lo deja en el piso, lo deja en la jaula y después va a coger o a contener otro loro u otra guacamaya, pues ahí ya está llevando el virus de un lado a otro. ¿Listo? Y pues eso es lo que nosotros no debemos evitar o debemos ser conscientes de que eso puede pasar. En ese orden de ideas, lo que a nosotros nos interesa es que si tenemos animales de este tipo, pues que sean mantenidos adecuadamente. Nosotros no tenemos necesidad de tener animales de esta forma desconocidos. Y entonces que el loro de la comunidad, y entonces que venga que nos da picos, que venga que me despioja, que venga, todo eso es un contacto directo con un animal posiblemente contaminado. Y acuérdense que esta enfermedad es zoonótica. ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar en animales? Principalmente vómitos, ¿cierto? Letargia y postración. Letargia y postración, ya cuando usted ve un animal que no está perceptivo al entorno, entonces ahí asuma que es un animal enfermo, porque estos animales tienen que estar activos todo el tiempo, mirando la cabeza, volteando arriba, abajo, moviendo los ojos. Acuérdense que estamos hablando de citácidas.
loros, guacamayas, pericos australianos, cacatúas. Y si ustedes se acuerdan de estos animales tienen que, o sea, siempre están en movimiento. Ya cuando usted ve que el animal tiene la cabeza inclinada, que está como disociado y como que no se mueve y que no está perchando, o sea, perchar es pararse en la percha es el palito que le ponemos para que se sostengan. Si ustedes la ven acurrucada en la percha o que no percha y que está en el piso, preocúpese porque normalmente esa actitud no debe ser. En cuanto a vómitos, está también, bueno, vómitos, letargia, postración, regurgitación, y esta regurgitación también se puede confundir con el anterior virus, ¿recuerdan? Con el bornavirus. Aquí hay una poliuria y polidipsia, es decir, bebe mucha agua y orina demasiado, pero la particularidad de esta enfermedad es que, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que muchas enfermedades víricas, cualquiera, viral, bacteriana, parasítica o fúngica, pueden tener los mismos síntomas, ¿sí? Pero hay un síntoma que es diferente al resto de las enfermedades, ¿listo? Por ejemplo, en este herpes virus, en esta enfermedad de Pacheco, el síntoma característico es la diarrea con biliverdinuria, ¿sí? Entonces, los uratos que les decía ahorita que se ven blancos, ¿sí? En las fecas o en la materia fecal, recuerdan que decía es que en la presencia de uratos en fecas se ve blanco, pues en este herpes virus estos uratos que deben ser blancos se van a ver amarillos o se van a ver con presencia de sangre, ¿sí? Y esta diarrea va a ser mucho más verde, muy verde, verde encendido, con uratos amarillos o con uratos con sangre. ¿Listo? Esa es como la característica de la enfermedad de Pacheco en humanos, ¿no? O sea, porque acuérdense que en aves se llama ornitosis. Adicional a eso, es una enfermedad digestiva y respiratoria. Entonces, ya sabemos que presenta síntomas digestivos, pero los síntomas respiratorios que puede presentar son estornudos, descarga nasal, es decir, secreción nasal, y dificultad respiratoria. Entonces, es un animal que tiene las narinas tapadas o tiene las narinas con secreción, ¿sí? Y para poder respirar, tiene que respirar con el pico abierto. En ninguna ave que respire con el pico abierto es normal, ninguna, ¿listo? Entonces aquí claramente ya estamos como pensando, bueno, estos síntomas tenaces. Como tenemos una descarga nasal y tenemos dificultad respiratoria, haga de cuenta que es su nariz, ¿cierto? Que tiene descarga nasal y que tiene un virus tenaz. También hay sintomatología ocular, ¿sí? Entonces hay secreción ocular, hay conjuntivitis, hay sinusitis, que es como toda la inflamación de las vías aéreas altas, de las vías aéreas superiores, ¿listo? Entonces, si tenemos dificultad respiratoria y adicional conjuntivitis y estornudos y todo eso, pues imagínense qué le puede pasar al animal. Y tiene sentido, ¿sí? Que presente temblores e incoordinación. ¿Por qué? Porque si el animal no puede respirar bien, si tiene la nariz tapada, si tiene secreciones o lo que sea, no puede oxigenar bien. Si no oxigena bien, entonces no va a tener oxígeno suficiente en el cerebro, ¿sí? Y al no tener oxígeno suficiente para pues su comportamiento normal, va a presentar síntomas nerviosos como temblores e incoordinación. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto todo está relacionado. Si usted no respira bien, pues va a convulsionar o va a tener problemas nerviosos. Eso es clarísimo, ¿no? La ausencia de apetito, claro, porque es que si usted tiene que respirar con la boca abierta, o respira o come, ¿sí? Entonces, no, yo prefiero respirar porque es que si como me puedo ahogar y puedo morir. Entonces, listo. Prefiero no comer para poder respirar. Listo, el animal no come, está anoréxico,
Entonces, si está anoréxico, va a tener una disminución de peso, ¿cierto? Y adelgazamiento. Eso no es muy complicado, eso pasa. Si usted dejó de comer, va a bajar de peso, listo. Sencillo. Y cuando todo esto se junta, pues obviamente va a presentar la muerte del animal y a hacer necropsia y a confirmar este tipo de virus, ¿no? Hay una particularidad también que en estas enfermedades no hay un orden claro de la aparición de los síntomas. O sea, puede presentar dificultad respiratoria y después puede presentar vómito, o primero puede presentar vómito y después regurgitar, o primero regurgita y después vomita. Entonces, no hay un orden claro, sin embargo, estos son los síntomas. Si usted está esperando, no, es que esta profesora nos dijo que presentaba vómitos, letargia, regurgitación, entonces si no presenta ese orden es otra cosa, no, así no es. Puede presentar cualquier síntoma en cualquier momento, ¿de acuerdo? Inclusive, como podríamos decir, puede causar o puede presentar muerte súbita. Entonces aquí estamos viendo, recuerdan que les decía que biliverdinuria, pues así se ve. Si ven que se ve como amarillo, no es la foto, así se ve. Verde, y mire que las pecas también son oscuras, como con presencia de sangre, ¿sí? Y esta coloración verdosa, verdosa, verdosa es muy, muy evidente en esta enfermedad. Ahora, si ustedes se fijan, pues estas son las pecas totalmente anormales. Pero entonces, ¿qué estructuras anatómicas aparecen en esta foto? ¿Qué estructura es esta? Ese no sería el corazón, profe. Exactamente. Este sería el corazón. Y en ese orden de ideas, ¿esto qué sería? El hígado. Hígado. Listo. Entonces, fíjense que en la necropsia de la anterior enfermedad del Bornavirus, ¿sí? Se veía sistema digestivo totalmente inflamado, ¿cierto? Pues normalmente se debe ver así. O sea, intestino grueso, intestino delgado, vejiga urinaria, bueno, en fin. Y entonces acuérdense cómo se veía el hígado y cómo se veía el corazón en el Bornavirus. En este herpes virus, fíjense que este virus principalmente se vio alojado en hígado. El hígado está inflamado y tiene focos caseificados, bueno, lo que suponemos que es caseificado porque en foto no podemos mirar, pero sí tiene manchas blanquecinas, ¿sí? Y pues esto nos indica que es un hígado, que este virus se alojó en hígado. Entonces, muy seguramente los síntomas van a ser síntomas hepáticos. ¿Listo? Entonces, fíjense cuando un hígado no funciona, fíjense los bordes redondeados, eso nos indica que está inflamado, pues en ningún hígado es normal estas manchas blancas, estos puntos blancos, que no son por las fotos, son así estaban, ¿de acuerdo? Así estaban. Y por supuesto, corazón, el corazón también está aumentado de tamaño. Tiene su ápice demasiado redondeado y de coloración blanquecina. ¿Listo? Entonces, claro, cuando uno no oxigena bien, entonces el corazón tiene que compensar esa falta de oxigenación y por eso aumenta de tamaño el corazón. Bueno, esto no es que sea normal, sin embargo, quería que hicieran la comparación de la foto del Bornavirus con este herpes virus. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, acá todo es anormal, o sea, no nos fijemos tanto en el sistema digestivo, que miren aquí la coloración de verdinuria, biliverdinuria, que esto no es normal tampoco. Pero principalmente estas dos estructuras que se ve que el animal está bien, bien, bien afectado con este herpes virus. Como les decía, como que la sintomatología o el síntoma principal para sospechar de una enfermedad de Pacheco o una ornitosis es la biliverdinuria o las fecas de coloración verde con uratos de color amarillo o rojo.
Entonces, a necropsia, pues vamos a ver riñones, hígado y vaso agrandados, ¿cierto? Zonas de necrosis, hemorragias hepáticas, hemorragia en intestino, porque acuérdense que también hay sintomatología digestiva porque nos está mostrando la biliverdinuria, ¿no? Entonces vamos a empezar, sigamos relacionando. Y pues obviamente este tipo en este tipo de estructuras van a presentar hemorragia en intestinos, páncreas y cavidad celómica. La cavidad celómica es lo que agrupa todos los órganos. O sea, nosotros tenemos una división, los mamíferos tenemos una división que me recuerdan cómo se llama, que es la división entre sistema digestivo y sistema cardíaco. ¿Lo recuerdan? Profe, ¿te refieres a la cavidad torácica y a la cavidad abdominal? Sí, pero ¿qué lo divide? Si no estoy mal, es la parte del diafragma, que el diafragma No, cubre como tal los pulmones y el corazón. no, diafragma no es. ¿Cómo se llama la división, lo que divide la parte de arriba y la parte de abajo? Tarea, ¿no? Entonces, en este caso, en aves y en reptiles no hay tal división. Todo está agrupado en el mismo lugar, ¿no? A eso se le llama cavidad celómica. Entonces, en esta cavidad celómica, los órganos que se encuentran ahí, que son todos, van a presentar algún tipo de alteración. ¿Listo? El diagnóstico de esta enfermedad de Pacheco, de esta ornitosis, se basa en la historia clínica, ¿sí? Y en la historia clínica y en lo que cuentan los propietarios o donde se encuentra el animal. ¿Por qué hablo de propietarios? Porque acuérdense que en algunos países tener este tipo de animales es legal siempre y cuando sean adquiridos en un criadero, ¿no? Y tiene sentido también porque en un criadero hay muchos animales y pues acuérdense que esta enfermedad se da la mayoría por hacinamiento, ¿no? Entonces, con la historia clínica y con la procedencia del animal, nosotros podemos empezar como a dilucidar un poco qué es lo que tiene, qué ha presentado, de dónde viene, qué es tan importante, y averiguar si de dónde viene se han presentado más muertes, ¿no? Para diagnosticar estos virus, o este herpes virus o el bornavirus, pues lo que hay que hacer es un aislamiento vírico de los tejidos, ¿no? Esto nos va a indicar si es positivo, si es negativo y si es positivo, a qué tipo de virus que se presenta, ¿no? Entonces, miren aquí, sí, mire, este es como una esta es sacada del libro, esta foto es sacada del libro. Es una característica importante, ¿no? Esta es una guacamaya amarilla, de estas encontramos en nuestro país. Si su científico es Ararauna. Si ustedes se fijan y saben cómo es una guacamaya normal, pues imagínense, miren este tipo de plumaje, estas plumas de mala calidad, zonas sin plumas, o sea, desprovistas de plumas, y pues su condición corporal deficiente, ¿no? Y esta enfermedad de Pacheco, o esta ornitosis, se puede presentar en pichones también, ¿no? Entonces, fíjense, este pichón contaminado, ¿sí? Este pichón con distensión abdominal por este tipo de herpes virus, y este animal tiene una distensión de buche por este tipo de herpes virus, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que a estos animales se pueden presentar. En este orden de ideas, como les decía ahorita, este virus, pues solamente lo podemos modificar con tratamientos paliativos. Es decir, y la mayoría de los virus. Es decir, si un virus presenta diarrea, entonces, bueno, antidiarreicos. Si un virus produce deshidratación, pues hidratación. Si un virus presenta distensión abdominal, pues vamos a darle medicamentos para
el timpanismo, ¿no? Entonces, dependiendo del síntoma, pues vamos a tratarlo, porque sabemos que no hay vacuna y no hay tratamiento específico para este tipo de virus. ¿Listo? Pasando de aves, vamos a hablar de tortugas marinas. ¿Listo? Que también es tema de interés o debería ser tema de interés del veterinario o del MVZ, como lo quieran llamar. O sea, la parte clínica es responsabilidad del médico veterinario y todos los animales del mundo se enferman. Aves, mamíferos, reptiles, anfibios, animales marinos. ¿Listo? Entonces, quiero que se metan esto en la cabeza, que porque son marinos no es competencia del veterinario, eso no es verdad. También es competencia del veterinario, lo que pasa es que el veterinario todavía no es consciente de que es también su responsabilidad. Pero se los digo y créanme de verdad que en este tipo de especies, en especies marinas, hace falta la presencia del veterinario. ¿Por qué? Porque normalmente el biólogo es el que trabaja en estos casos, pero el biólogo no está formado y no está educado en la parte clínica, ¿no? Entonces terminan haciendo cosas que no deben ser o terminan haciendo el trabajo del médico veterinario sin serlos, ¿no? Entonces es importante que ustedes empiecen a expandir su conocimiento y expandir sus posibilidades laborales. Aquí hace mucha falta de verdad un veterinario. En este caso de animales acuáticos, animales marinos, específicamente de tortugas marinas, se presenta una enfermedad que se llama fibropapilomatosis, ¿sí? Y esta enfermedad está en auge y está de súper moda porque no se sabe nada de esa enfermedad. Se desconoce todo, se desconoce cómo se contagian, cómo se disemina, cómo se dispersa, se desconoce todo. Hasta ahora les están haciendo un estudio, ¿sí? Es decir, se supone y sospechan que es un virus que produce esta sintomatología, pero en realidad no ha sido ni confirmado ni descartado. Por los síntomas o por el tipo de síntomas que produce, sospechan que es un virus y ya van a ver por qué. Me imagino que este tipo de síntomas ustedes lo van a relacionar con animales domésticos y van a ver que tiene sentido porque la gente piensa o las personas piensan, los estudiados piensan que es un virus. Bueno, están en proceso los estudios. Se ha llegado a una identificación precisa del agente etiológico, aunque en la actualidad se han descartado, bueno, hay mucha información que confirma, que niega, entonces en realidad no se sabe nada. Pero al principio se creía que era un virus que estaba muy relacionado con el papilomavirus, ¿cierto? Entonces ya ustedes piensan en perros, listo, papilomavirus, ¿qué produce un papilomavirus? Papiloma, listo, bueno, perfecto. Esto también lo puede producir en este tipo de enfermedades. Resulta que estas edades afectan, este herpes virus, o este virus más bien, porque todavía no está confirmado ni nada, este virus se han dado cuenta que en la investigación se presenta o se contagian en más concentración los individuos juveniles o los subadultos con, como la tortuga verde que se llama Chelonia midas. Acuérdense que estas tortugas viven mucho tiempo y es casi que desconocido. Perdón un segundo, aquí está. Un momento. Entonces, bueno, hay especies de tortugas marinas que pueden ser contaminadas
que pueden asumir esta sintomatología, pero en las que más se presenta es en la tortuga verde, que su científico es Chelonia midas, ¿cierto? Y principalmente en juveniles, subadultos y adultos. Acuérdense que estos animales son tremendamente longevos, o sea, viven muchos, muchos años. Entonces, un adulto se considera también como un subadulto porque va a durar mucho. Entonces, lo que se supone en esta enfermedad es que hay una época en sus vidas, o sea, estos son animales que son solitarios, ¿sí? Y que solamente salen una vez al año a colocar sus huevos en las playas que les corresponden, ¿sí? Pero hay una época de su vida en donde se encuentran los subadultos, los juveniles y los recién adultos, que se encuentran a socializar y a compartir, ¿sí? Se asume que en esta época de contacto, porque en este momento hay cópula, hay juegos, hay de todo un poco, se asume que en ese momento es donde se disemina esta enfermedad, ¿no? Esta no es una enfermedad que produzca la muerte, o este supuesto virus no es una enfermedad que produzca la muerte en sí. Es decir, se contaminó con este virus, entonces se va a morir. No, el animal muere por el tipo de síntoma que le produce esta enfermedad, ¿no? Entonces, los síntomas son estos múltiples tumores fibroepiteliales que se dan a nivel cutáneo, a nivel de piel, ¿sí? Entonces, yo les decía, si el animal se contamina de lo que nosotros pensamos que es un virus, pero que todavía no se sabe, entonces el principal síntoma es estas tumoraciones, estos tumores, entonces, o estos papilomas, ¿de acuerdo? El animal no va a morir por esto, pero por ejemplo, estas tumoraciones van a dar en tejidos blandos de las tortugas. Entonces, ¿cuáles son los tejidos blandos de las tortugas? Las extremidades, cuello y cabeza. ¿Listo? Entonces, al aparecer esta sintomatología en zonas blandas, entonces van a crecer, por ejemplo, en cuello, en aletas, en ojos, en comisuras bucales o comisuras de pico, ¿cierto? Y al crecer estos fibropapilomas o estos papilomas en estas zonas, pues ahí es donde les va a producir la muerte. ¿Por qué? Porque si le produjo este papiloma, si se encuentra en un ojo, pues el animal no va a poder ver hacia dónde se dirige y no va a poder ver qué es lo que va a consumir de alimento. Entonces, anorexia, muerte. ¿Listo? Si le da en las comisuras del pico, claro, no va a poder cerrar el pico, no va a poder alimentarse, anorexia, muerte. ¿Sí? Si le da, por ejemplo, en aletas, estos tienden a flotar, estos papilomas tienden a flotar, entonces el animal no va a poder sumergirse para poderse alimentar. Ah, listo. Anorexia, muerte. ¿Listo? Entonces, perdón, dime. Perdón, vacaciones ya de los niños. Entonces, todos esos síntomas, entonces fíjense que así como el virus como tal, no le va a producir muerte. Lo que le va a producir la muerte son los síntomas. Entonces, se van a ver emaciados, débiles, condición corporal baja, anémicos, pueden llegar a presentar problemas de flotación, y todos estos papilomas no solamente se van a presentar a nivel externo, sino que también se pueden presentar a nivel interno. Entonces, fíjense que una tumoración de este tamaño en pulmón, en hígado, en sistema digestivo, en corazón, eso es lo que les va a producir la muerte, ¿ya?
Pero resulta que estos crecimientos no son de la noche a la mañana, son tumores. Entonces van creciendo lentamente, ¿no? Puede durar el crecimiento desde un par de meses hasta años. Y puede presentarse en un lugar, en 2 lugares, en 3 lugares o generalizado. ¿Listo? Que ese es el problema. Adicional a eso, como no se sabe qué tipo de enfermedad es, si es virus, si es herpes virus, bueno, todos, qué tipo de microorganismo es, todavía no se sabe si es zoonótico o no. Al no saberse si es zoonótico, pues asúmalo como si fuera zoonótico, ¿sí? Asúmalo. Usted póngase guantes, póngase tapabocas, póngase careta y empiece a tratar este animal. Como les decía ahorita, pues estos tumores pueden encontrarse en diferentes órganos, pulmón, hígado, riñón, tracto gastrointestinal, y dependiendo del lugar, pues obviamente va a producir un síntoma. Si un tumor de estos llega al sistema digestivo, cualquiera, estómago, intestino grueso, intestino delgado, pues obviamente va a producir una falla intestinal. Si este tumor se aloja en riñones, pues obviamente va a producir una sintomatología renal. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso, pues van a presentar una sintomatología. Ahora, estas afecciones del tejido blando, fíjense, en ojos, o sea, el animal no va a morir, no moriría por eso. Muere es porque no puede ver lo que se va a comer, no puede ver hacia dónde se va a dirigir, que era lo que les decía ahorita. Dependiendo la estructura donde se aloja, pues va a producir presión de los tejidos afectados, y por supuesto estamos esto se da pues en vida silvestre también, de hecho se presenta más en vida silvestre que en cautiverio. Entonces, pues va a impedir, van a convertirse en presas fáciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no puede sumergirse, va a estar flotando y pues se la va a comer algún depredador o un tiburón, lo que sea. Si no puede sumergirse, entonces va a estar en contacto directo con el sol, ¿cierto? Y estos animales están diseñados para estar bajo el agua en zonas casi oscuras. Entonces, al estar en contacto directo con el sol, les va a porque no se pueden sumergir por estas tumoraciones, les va a producir quemaduras. ¿Listo? Entonces, quemaduras del sol en estos animales, pues muerte. Y pues adicional a eso, si el animal no consume alimento y no se puede desplazar como debería desplazarse, vienen infecciones secundarias. Pueden ser bacterianas, pueden ser fúngicas, pueden ser o parasíticas, o pueden ser otro tipo de virus que dicen, uy, vea, este está enfermo, lleguémosle, ¿cierto? Aprovechemos que este animal está casi que moribundo y listo. Comámoslo o enfermémoslo, en fin, todo eso que a la larga el resultado va a ser la muerte del animal, ¿no? Profe, Sí. una pregunta, ¿esos depredadores no se podrían contagiar con el virus al alimentarse de las tortugas? Hasta el momento parece que es una enfermedad característica de las tortugas marinas, pero hasta el momento. Todavía no se descarta que este tipo de virus o de microorganismo, porque todavía no se sabe, sea anfixenótico. O sea, anfixenosis es una enfermedad que se transmite de animal a animal, humano a humano, humano a animal, animal a humano. ¿Listo? En todos los sentidos. Todavía no se sabe, aunque se ha registrado, no se ha registrado ni en delfines, ni se ha registrado en tiburones, no se ha registrado en ninguna otra especie hasta el momento, ¿sí? Por ahora vamos a hablar solamente de tortugas marinas, ¿de acuerdo? Asumo que sí. Vale, profe, gracias. Entonces, bueno, como no se sabe, no hay tratamiento. El tratamiento es paliativo. Bueno, como les decía, antes de eso,
La transmisión, ya se sabe que la ruta se desconoce, entonces fíjense este tipo de tumoración. O sea, el animal no va a poder ver nada, para comer, para nada, mejor dicho, para nada. Y como no va a poder desplazarse, pues va a flotar. Miren este tipo de tumoraciones. Este, por ejemplo, le va a impedir la movilidad de la aleta. Y bueno, todos. Va a impedir la movilidad de las aletas y un desplazamiento adecuado. Como les decía ahorita, la ruta exacta de transmisión y de contaminación se desconoce. Sin embargo, hay unas hipótesis que les decía ahorita, que al estar en los jardines en donde se socializan una vez en su vida se pueden contaminar. Y bueno, aquí otro es que individuos inmunosuprimidos se potencializa más rápido este virus contaminando en mayor proporción a los que están en contacto. Y bueno, si está en una zona contaminada como los mares actualmente, pues van a contaminarse o van a contagiarse mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces, fíjense, estos tumores, y les cuento aquí un dato. A prepandemia nosotros estábamos en una costa de México vigilando una postura de huevos. Y la mayoría de las tortugas que llegaron a poner sus huevos en la playa tenían varios, uno o muchas tumoraciones. Entonces, esto está volviéndose muy común. O sea, para uno ver una cosa de esas, piensa, no, eso es solamente en alta mar. No, nosotros lo vimos y la verdad es bien impactante y bien impresionante. El problema es que este tipo de síntomas no tiene cura. El único tratamiento que se puede hacer en este tipo de casos, y es para mejorar el bienestar del animal, es quirúrgico, ¿sí? Entonces, quirúrgico significa que hay que hacer cirugía y eliminar las tumoraciones. Estas tumoraciones se deben quitar de 1 a 5 centímetros más de la tumoración. Es decir, por ejemplo, este es el tumor. Profe, ¿Sí? ¿y las crías pueden pues ya nacer infectadas? Sí, pueden nacer infectadas. Entonces, en este orden de ideas, este es el tumor, ¿cierto? Y lo que se supone es quitar el tumor, pero no, la idea es quitar de 1 a 5 centímetros alrededor del tumor para poder eliminar cualquier rezago de tumor. Eso no garantiza que no va a volver a salir, ¿sí? Vuelven a salir. Pero, por ejemplo, si yo le hago la cirugía a este animal, pues le voy a permitir ver de nuevo, ¿cierto? Entonces puedo mejorar el bienestar del animal. Si yo le quito este tipo de tumores, pues le voy a mejorar el bienestar del animal porque va a poder sumergirse, va a poder ir a comer y va a poder desplazarse. Pero eso no nos va a garantizar que no vuelvan a salir ese tipo de tumoraciones. ¿Por qué tanto más allá del tumor? Pues para garantizar medianamente que no quede ningún tejido con este tipo de tumor para que no se reproduzca rápidamente. Es algo así como, usted tiene cáncer en un lugar, bueno, quitemos ese pedazo y quitémosle mucho más para que no haya recidiva y nos garantice de pronto una duración un poco más larga, ¿sí? Eso pasa. Tratamiento quirúrgico. Quirúrgico sin garantía. ¿Pregunta? Sí, profe. Sí. Es una pregunta. Digamos, bueno, la fibropapilomatosis no afecta, digamos, como tal, toda la parte reproductiva. ¿El qué? Perdóname. Toda la parte reproductiva, digamos, como que genere problemas en la reproducción de las tortugas o algo así. Es que mira, depende. Depende de si tienen tumores internos, puede alojarse en sistema reproductivo. Y si se aloja en sistema reproductivo, pues ahí sí van a haber problemas reproductivos, ¿sí? Pero si se aloja en otro lado,
no pasa nada, ellos pueden reproducirse y pueden llegar a las costas a colocar sus huevecitos o sus huevitos, y ahí es donde los animales nacen infectados, ¿listo? Pero eso, para dar respuesta a tu pregunta, depende de dónde se encuentre el fibropapiloma o la tumoración, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Sí? Vale, profe. Ok. Entonces, bueno, quirúrgico, TIN, listo. Otra enfermedad muy importante, y esta sí es de declaración obligatoria, porque además es zoonótica, antropozoonótica y anfixenótica, ¿sí? O sea, todo se puede transmitir de cualquier forma, es el virus de la influenza. No sé si ustedes están muy jóvenes para recordar, pero más o menos en la década del 2000 hubo un brote de influenza, de hecho muy similar al del coronavirus, pero pues como afectaba a los países del tercer mundo y de en vía de desarrollo, pues entonces no se le prestó mucha atención. Sin embargo, en la actualidad se presenta una alta mortalidad por el virus de la influenza, ¿no? Este virus se conoció inicialmente como H1N1, ¿listo? Pero como es virus, ha mutado y ha mutado y ha mutado, entonces ahorita creo que van en H5N9, algo así, una vaina, ya no me acuerdo, pero ha mutado muy fácilmente, ¿no? El problema con esta influenza es que inicialmente se investigó o se descubrió por medio de las aves, ¿sí? Aves silvestres, aves migratorias, y que es un problema bien complejo. El problema es que esta influenza ataca o puede presentarla todo el mundo. En animales marinos que, o sea, quiero que tengan en cuenta que su responsabilidad también es la fauna marina, ¿sí? Por eso hablo de esto, que no tiene que ser alejado de nuestra profesión. Esta influenza se presenta en delfines y en ballenas, ¿sí? Y esto es como bueno, ustedes habrán visto en noticias en algún momento de la vida que hubo varamiento de delfines, que hubo varamiento de ballenas, y que todos a ahondar esfuerzos a liberar delfín, a liberar la ballena y a devolverla al alta mar. ¿Listo? Perfecto, eso está muy bien. El problema es que en algún momento se hizo un estudio de el por qué se varaban estos animales. Si de verdad era por la parte ambiental, o si, bueno, hay muchas hipótesis y muchas teorías. Pero en algunas de las hipótesis y teorías, bueno, y confirmadas, encontraron que los animales varados era porque tenían influenza, ¿sí? Este virus. H1N1 o H2, eso depende la especie que afecte, ¿sí? Entonces, claro, resulta que la influenza, ¿sí? Ataca las vías aéreas respiratorias, o sea, las vías respiratorias, las vías aéreas, ¿listo? Entonces, al presentar dificultad de respiración, no podían desplazarse porque no podían respirar, por su peso, entonces como que preferían estar quietas y encallar o vararse, ¿no? Entonces, claro, yo estoy aquí varada, pero porque no me puedo mover, porque no puedo respirar, no puedo hacer intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, bueno, me varo, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que muchas veces los animales que se varan, que ustedes ven por noticias y que piensan que están alejados de su carrera, que no hay tal, es porque son animales que están enfermos. Y uno tiene que identificar esa enfermedad primeramente para poder devolverla al mar, devolver los animales al mar. Si un delfín tiene problemas respiratorios y está ahí encallado porque estar quieto le facilita el intercambio gaseoso, y usted llega y dice, ay, no, hay que salvarlo, vamos a devolverlo, y lo devuelve al mar, pues el animal otra vez va a varar porque es que no quiere estar dentro del agua. Entonces hay que mirar bien claramente qué es lo que pasa. En ese tipo de varamientos se presentó en un alto porcentaje el virus de la influenza y que por eso era que varaba, ¿no? Se presentaban delfines, como les decía, y en ballenas. Cuando se presenta este tipo de influenza, pues los animales marinos van a tener dificultad para maniobrar y problemas
respiratorios directamente relacionados con pulmones, ¿no? Entonces, todas las estructuras pulmonares, bronquiolos, bueno, se van a presentar bronquiolitis, bronquitis, y normalmente este tipo de bronquitis o bronquiolitis es necrotizante. También se va a presentar alveolitis hemorrágica, pero el problema es que eso solamente se va a encontrar a necropsia. Entonces, bueno, usted tiene que identificarlo a necropsia del animal si es que le van a hacer necropsia. En una ballena pues es mucho más complicado, pero por ejemplo en un delfín sí se puede hacer una necropsia. Para poder identificar que la causa de la muerte o la causa del varamiento es influenza, ¿sí? Entonces debe recoger el tejido, o sea, obviamente primero tiene que mirar si el animal está muerto o no. Si el animal está muerto, debe recoger el tejido 6 horas antes, después del fallecimiento del animal. ¿Listo? Ya después de 6 horas, el acierto con el diagnóstico va disminuyendo. Usted no puede garantizar pues que haya sido una influenza porque ya los órganos no les puede hacer un aislamiento viral adecuado porque pues ya los órganos están casi que descompuestos. Entonces ahí es importante tenerlo en cuenta. Para determinar si es influenza, igual que en todos los virus, pues hay que hacer un aislamiento vírico, ¿sí? Y en los lugares en donde hay vacunas, estas vacunas normalmente deben ser, como ahorita como el coronavirus, tiene que haber revacunación, ¿no? Acuérdense que estos virus mutan y en las enfermedades o en los virus, que además que es muy difícil sacar una vacuna, las vacunas que hay tienen que ser modificadas casi que anualmente por el tipo de mutación que llevan, ¿no? Aquí hay otra cosa importante y es que en este virus que tiene vacuna, ¿cómo va usted a manejar este tipo de vacunación, por ejemplo, en aves, en aves migratorias? ¿Sí? O cómo va a manejar este virus en este tipo de animales como en delfines, ballenas, o en mamíferos marinos como lobos marinos, elefantes marinos o focas, ¿sí? Entonces esto no es solamente, sí, tiene influenza, qué barradas. No, toca mirar a ver cómo podemos manejar este tipo de enfermedad, pues porque está presentando sintomatología y mortalidad. En humanos también se presenta la influenza. Acuérdense, pues si se acuerdan, si nacieron antes del 2000 y ya tenían un pensamiento crítico, muchas personas murieron por influenza, ¿sí? Y fue porque fue maltratado o mal llevado. Acuérdense que para un virus se tiene que, una vacuna para virus tiene que colocarse antes de que se presente la enfermedad. Una vez se presenta la enfermedad ya es muy difícil como modificar la enfermedad. Aquí como todas las enfermedades o como la mayoría de enfermedades víricas toca es manejar el tratamiento sintomático. ¿Listo? Al manejar el tratamiento sintomático, entonces, bueno, si tiene diarrea, pues entonces hidratación, si tiene estornudos antihistamínicos, si tiene tos antitusivos, y en humanos, ¿sí? Normalmente este tipo de influenza presenta síntomas respiratorios, secreciones nasales, queratoconjuntivitis, ¿sí? Y influenza, hay vacuna de influenza en humanos y esa se aplica anualmente, ¿sí? Yo me imagino que ninguno de ustedes se ha puesto la vacuna de la influenza. Hay que averiguar y hay que colocársela. Pues si ustedes van a zonas con alta presencia de este virus, ¿no? Para el tratamiento, o sea, este virus de la influenza no produce muerte o una mortalidad alta como tal, como les decía ahorita, ¿no? Presentó este virus y ya se murió. No, aquí se presenta la mortalidad porque la sintomatología no es bien manejada. Normalmente la mortalidad por influenza que se dio en la década de los 2000 fue por deshidratación, por un mal manejo de la deshidratación. Y es por eso que se habla que esta enfermedad se puede presentar principalmente en países en vía de desarrollo, en países lo que anteriormente se denominaban tercermundistas.
porque no hay centros de salud, porque no hay una atención médica adecuada. Entonces, en ese orden de ideas, se presentaron este tipo de mortalidades, ¿no? Entonces, existe todavía, la gente se muere de influenza, que no debería ser, pero todavía se muere de la gente de influenza. Se dice que se dio inicio en las aves silvestres. Normalmente, dependiendo del ave, va a variar su patogenicidad, ¿no? Hay patogenicidad baja y patogenicidad alta. En patogenicidad baja, pues se va a presentar una traqueitis catarral, sinusitis, aerosaculitis, estoy hablando de aves, ¿listo? Conjuntivitis, neumonía, peritonitis, ocoritis y salpingitis. O sea, afecta inclusive el sistema reproductivo, ¿listo? Y la patogenicidad alta es cuando se muestra, ya se hace más evidente este tipo de sintomatología. Hay lesiones hemorrágicas en la piel, principalmente en la cara, en aves de traspatio y en aves silvestres que tienen cresta y barbillas, pues se va a presentar también petequias o puntos hemorrágicos en la cresta, en las barbillas. A necropsia se van a presentar hemorragias a nivel gastrointestinal, neumonía intersticial, nefritis, encefalitis, y cuando hay una encefalitis ya va a presentar sintomatología nerviosa. ¿Listo? Pues porque hay inflamación del encéfalo, cerebro y eso. También se puede presentar conjuntivitis, miocarditis, adrenalitis, pancreatitis, miositis, necrosis linfoide, vasculitis y trombosis. Eso significa que el animal va a morir sí o sí, ¿sí? Si presenta una patogenicidad alta. Si presenta una patogenicidad baja, el animal puede salir de este virus. O sea, el organismo puede actuar, su sistema inmunológico puede actuar y sale sin ningún problema. Pero este también termina eliminando este virus para siempre. Entonces el problema es que en aves migratorias hacer este tipo de pruebas es bien complicado, muy, muy complicado. Hay estudios como esta foto de contención de aves migratorias. Se hace un estudio previo de cuál es la migración, hacia dónde van a llegar y en qué época van a llegar, y se ponen este tipo de redes para poder sacar como muestras a ver si son positivos o si son negativos a esta influenza. Esta influenza también da en cerdos, que se conoce como gripe porcina, es la influenza. Le da a animales domésticos, o sea, a cerdos domésticos, pero también le da a cerdos salvajes o a pecarís o a tallazos, ¿sí? Entonces, esto también es muy, muy importante porque aparte de, bueno, aquí pecarís y cerdo salvaje, también les puede dar a cerdos asilvestrados. ¿Qué es un cerdo asilvestrado? Un cerdo asilvestrado es un cerdo que lo tenían en una casa para producción de traspatio, ¿cierto? Y por cualquier razón se fugaron de la producción de traspatio y se fueron a vivir al monte, ¿sí? Entonces, estos cerdos que eran domésticos pero que ya no son, tienen una adaptación, o sea, la naturaleza es sabia y esta adaptación se da o se da. O sea, los animales no se van a dejar morir y mucho más o mucho menos este tipo de animales que se pueden adaptar tan fácilmente, ¿no? Estos son un pecarí, este es un pecarí de otra especie, este es un cerdo asilvestrado que si ustedes se fijan, tiene la misma fisionomía que este cerdo doméstico, pero ya evolucionado con pelo o dependiendo de la adaptación que tenga en el medio en el que se encuentre. En estas especies se da la influenza tipo A, que pertenece a la familia del Orthomyxoviridae, ¿sí? Entonces, este Orthomyxoviridae tiene unos subtítulos, como unos subtipos más bien. Y estos subtipos se van a determinar por las propiedades antigénicas y genéticas que tengan las proteínas en la superficie de la hemaglutinina. Entonces aquí se va a dar como H,
que es la hemaglutinina, y N, que es la neuraminidasa. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas existen 16 tipos de hemaglutininas y 9 tipos de neuraminidasas. ¿Listo? Entonces, dependiendo el número de hemaglutinina y el número de neuraminidasas, entonces se va a ver el número. Entonces, H9N5. Entonces, eso significa que tiene 5 neuraminidasas y el número similar de hemaglutininas. O sea, H5 significa que tiene 5 hemaglutininas y N9 significa que tiene 9 neuraminidasas, ¿no? En Europa, eso es para que entiendan qué significa H1N1, todo eso. En Europa, los tipos o los subtipos más frecuentes son el H1N1, H1N2 y el H3N2, que ya sabemos qué significa el H y que ya sabemos qué significa el N. Aquí en Colombia también se presenta, sobre todo en animales de traspatio, o sea, en esas producciones en que usted cría un cerdo y en su patio trasero para Navidad, pero entonces resulta que no tiene un control muy adecuado, entonces hay presencia de aves silvestres, pueden llegar aves migratorias que están en contacto directo con las aves silvestres, y estas aves silvestres están en contacto directo con el cerdo de traspatio. ¿Listo? Ya ahí están todos contaminados del virus de la influenza. ¿De acuerdo? Entonces, esa influenza porcina no solamente es para animales domésticos o cerdos domésticos, sino para cerdos de todo tipo que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es la sintomatología? Pues es una, como las influencias, enfermedad respiratoria, ¿cierto? De vías respiratorias altas y también de vías respiratorias bajas, ¿no? Entonces, cuando el virus entra, acuérdense que uno puede respirar este virus, esa es la patogenia, uno respira ese virus, entonces ese virus se va a adherir a los cilios del tracto respiratorio, ¿cierto? Y en el tracto respiratorio se va a replicar, ¿listo? En el momento en que se replica en el tracto respiratorio, pues obviamente que hace parte del tracto respiratorio. Todo el sistema pulmonar, bronquios, bronquioles, pulmones, todo eso, y cuando se adhiere este virus, pues va a producir daños en el aparato mucociliar. ¿Esto qué significa? Que va a haber pérdida de cilios. Acuérdense que en todo nuestro tracto respiratorio hay cilios que nos protegen de estos virus, ¿sí? Que son como unos pelitos que nos van a proteger. Al momento de perder estos cilios, pues no vamos a poder protegernos de estos virus, y lo único que le queda al organismo es defenderse con las secreciones nasales. Ay, no tengo cilios que eviten la entrada del virus. Ay, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, eliminarlo. ¿Cómo lo puedo eliminar? Produciendo moco, ¿sí? Al producir moco, pues se va a producir problemas respiratorios, se van a producir estornudos, ¿sí? Y al producir esos estornudos o esa tos o esos mocos, pues va a infectar por medio de aerosoles, ¿cierto? Y por medio de estas secreciones a los demás ejemplares, incluyendo el humano, ¿listo? En ese orden de ideas se van a producir una necrosis, metaplasia del epitelio de las vías aéreas, exudados con neutrofilia y con macrófagos, va a haber una extensión del epitelio alveolar, va a haber un exudado serofibrinoso, ¿cierto? Y lo importante de esta situación, bueno, todo es importante, pero lo más grave es que el sistema inmunológico se va a inmunodeprimir, se va a inmunosuprimir, y van a llegar el resto de infecciones al organismo. Bacterianas, parasíticas, fúngicas, inclusive otros virus que llegan a competir con este tipo de virus que ya está en el organismo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde empieza el problema y tenemos que empezar a tratar. Esta influenza, aunque produce una mortalidad alta, puede no matar algunos ejemplares. El ejemplar lo superó y listo. Sigue su camino, le dio influenza, pero perfecto, se lo superó y siguió. En cuanto
uno ve un animal estornudando, ¿cierto? O tosiendo o con secreción, entonces tiene que hacer el seguimiento. Y parte de estos síntomas también se puede presentar fiebre, como es una enfermedad de vías respiratorias, pues va a haber una dificultad respiratoria, es decir, puede presentarse una respiración abdominal. Si no se respira bien, pues no va a haber una oxigenación, se va a presentar letargia. Si no puede respirar bien, lo que les decía ahorita, se va a presentar una anorexia, porque o respiro o como. Si no como porque prefiero respirar, pues empiezo a perder peso, la descarga nasal, tos seca, dificultad de la respiración, bronconeumonía y todo lo que pueda afectar el sistema respiratorio, vías aéreas altas y vías aéreas bajas, ¿no? Se pueden enfermar mucho, pero como les decía, el animal puede superarlo, ¿cierto? Y si lo supera van a presentar estos síntomas, no necesariamente en este orden, pero si ya a los 6 días deja de presentar síntomas, ya el animal lo ha superado, ¿listo? Entonces ya al superarlo, digamos que aquí en estos animales o en estos pecarí, que es el cerdo salvaje, no se hace mucho seguimiento, sin embargo se han reportado casos positivos de influenza, que eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque se han encontrado cadáveres que se les han hecho necropsia, aislamiento vírico, y animales con sintomatología que han sido capturados y se ha aislado el virus. No en gran proporción en vida silvestre, pero si se presenta se puede producir una epidemia. Aunque, como les digo, les recuerdo, puede que no se produzca la muerte, pero si el animal está inmunodeprimido y no hay un tratamiento adecuado, por ejemplo, no come, está deshidratado, el animal seguro, si usted no lo hidrata, se va a morir. Porque la principal causa de muerte en estos virus es la deshidratación. En los virus en donde el animal no come, es la deshidratación. Si usted no maneja la deshidratación, seguro el animal se le va a morir. No tanto por el virus, sino por el tratamiento mal dirigido. Como les decía, la transmisión nasofaringea, ¿sí? Aerosoles, saliva, bueno, si es directa, como les decía, aerosoles, contacto directo. Y si es indirecta, pues entre granjas como fómites, que es nuestra ropa infectada por medio de los aerosoles, y donde hay producciones porcinas, esto es bien grave y toca hacerle un seguimiento muy adecuado. Este tipo de influenza, como les decía, no solamente, o la influenza en general, no solamente se presenta en aves, también se puede presentar en humanos, animales marinos, humanos y pues de los de la familia de los pavos y los patos, que lo nombro porque, por ejemplo, en Europa hay grandes producciones de pavos y patos, digamos, para Navidad y todo eso, que si llega una ave migratoria positiva a influenza, pues va a producir un altísimo porcentaje, una alta mortalidad, y si son producciones, pues platica, y ahí se pierde la platica y el problema es adicional. En humanos, pues la influenza se va dependiendo del sistema inmunológico de la persona, pero principalmente es respiratorio. Sin embargo, si la persona está inmunodeprimida o inmunosuprimida, o que tienen un sistema inmunológico deficiente o en vía de desarrollo, es decir, un niño que tiene su sistema inmunológico en vía de desarrollo, un anciano que tiene su sistema inmunológico deficiente y personas con VIH positivo, tuberculosis, cáncer, pues tienen otros tipos de sintomatologías. Aquí ya no va a ser una enfermedad respiratoria, sino que puede afectar sistema nervioso central, sistema musculoesquelético, sistema gástrico y sistema óseo. O que eso depende del sistema inmunológico de la persona, ¿no? Entonces, una persona con influenza normal puede presentar sintomatología respiratoria. Pero como les decía, si su sistema inmunológico está ahí como medio raro, entonces puede presentar todos estos síntomas. Esto es de internet, o sea, eso lo pueden ver, lo pueden sacar. En ese orden de ideas, si no es tratado y si no es diagnosticado a tiempo, la persona puede morir. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
como les decía en un principio, son muchos los virus que se pueden presentar, muy poco el tiempo, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que si les gusta la clínica, saber de virus es lo mejor que les puede pasar. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo más? ¿O todo está súper claro, como siempre? Sí, profe, todo claro. Profe, yo tengo una preguntita. Karen. Sí, profe. En cuanto al herpes virus en los loritos, de acuerdo con lo que nos... como animales persistentemente infectados, ¿sí? Te perdí, te escuché entrecortado. ¿Ahí me escuchas? Ya te escuché. Listo. En el herpes virus de los loritos, de acuerdo con lo que nos dijiste, se supondría que ellos, pues algunos, no todos, serían animales persistentemente infectados, ¿sí? Que son reservorios que van eliminando la enfermedad, pero son asintomáticos. En ese caso, tú decías que había que aislarlos, pero ahí sería fusil sanitario por el tipo de enfermedad, o ya que no hay cura, o sea, ahí, ¿cómo sería si están, digamos, con más animales? Esto es una opinión personal. Yo nunca voy a estar de acuerdo con un fusil sanitario, a no ser de que la enfermedad pueda causar la muerte claramente, ¿sí? Acuérdate que estas enfermedades se dan en animales que tienen un alto porcentaje de hacinamiento, ¿listo? Nosotros podemos asumir que todos están contaminados porque todos están hacinados y todos están en contacto, ¿listo? Entonces lo que yo haría es, bueno, si ya están hacinados y ya están ahí en contacto directo, pues dejémoslos todos juntos o todos en la misma zona. No podemos ni venderlos, ni donarlos, ni nada. Simplemente dejémoslos ahí, mejoremos la parte ambiental, la parte biológica y mantengámoslos ahí. ¿Por qué? Porque a pesar de que son animales que están enfermos y que son asintomáticos y son portadores asintomáticos, son especies que pueden servir para algún estudio o alguna investigación posterior. ¿Listo? Son como bancos genéticos, como bancos de información importantes. Yo la verdad no, o sea, yo estoy en contra del fusil sanitario a no ser que sea absolutamente obligatorio, ¿sí? Entonces lo que yo haría en ese caso sería mantenerlos juntos, tratar médicamente, mantenerlos ambientalmente en una zona adecuada y listo. Y empezar a aprovecharlos de otra forma. No sé si te respondí. Sí, profe, gracias. Yo aquí quiero adicionarte, Karen, acuérdate que es una infección por herpes, ¿sí? Y todos los herpes causan infecciones de por vida. Entonces, acuérdate del comportamiento que ellos generan una infección, bajan los niveles, de alguna manera como que se esconden y ante condiciones de estrés vuelven y se reactivan, o sea, vuelven y otra vez se replican, vuelven y bajan y se mantienen así toda la vida. Entonces, lo que yo recomendaría en este caso, no sé, es como, y lo vimos en herpes equinos y bovinos, es tratar de evitar ese estrés, porque ese estrés hace que los animales vuelvan a eliminar el virus en altas concentraciones. Quizá esto puede ser una herramienta también en estas especies. Sí, evitar ese hacinamiento y ese estrés que generan en esos animales para evitar que el virus se active nuevamente. Claro. Vale, era lo de la latencia, ¿sí? Sí. ¿Alguna otra Vale, pregunta? listo. Si no hay más preguntas, pues Yo tengo una pregunta. Cuéntame. En el caso de influenza, en esas especies acuáticas, ¿cómo es la toma de muestras para determinar si tienen influenza? ¿O tocan animales muertos donde se recupera pulmón y esto? De las dos. Hay, digamos que gente que es especializada para capturar estas aves. Normalmente las que se capturan son las aves de playeras, ¿cierto? Que van tanto a alta mar
como a zonas costeras, ¿no? Entonces, con eso, con esas aves que se capturan, se puede evaluar las aves que se encuentran en alta mar, que es muy difícil de contenerlas, de capturarlas. Esa es una, o sea, con base en las que están en el área, y la otra es con base a animales muertos que se encuentran, porque normalmente las aves mueren en alta mar, ¿cierto? Y hacen parte de la cadena alimenticia. Entonces es muy difícil que se encuentren. Si se encuentran de una y si los encuentran las personas adecuadas, de una necropsia y a identificar. De lo contrario, es por captura, redes de niebla, hacer seguimiento, anillación, todo eso. Y Pero listo. en las especies, en los mamíferos acuáticos, ballenas y eso, ¿meten un hisopo o qué hacen? Es mucho más fácil, o sea, es que aunque no lo parezca, entre más grandes los animales, pues se le puede hacer un seguimiento mucho más fácil que, por ejemplo, en aves de alta mar, ¿sí? Y en estos casos, claro, se hace el seguimiento, se les hace la toma de muestra. Normalmente lo que se hace es tomar muestras en la nariz. Acuérdense que estos tienen olvidé el nombre, que sacan el aire, ¿cierto? Se me olvidó, se me acabó ay, estoy ya con Alzheimer. Acuérdense que por dónde hacen intercambio de aire las ballenas y los delfines. Acuérdense que ellos tienen un agujero en la parte dorsal, que ya no me acuerdo cómo se llama. Me acordaré en 10 minutos. Entonces, lo que se hace ahí es tomar muestra con hisopo o tomar muestras con laminillas o tomar muestras con lo que se tenga del agujero. Me siento ridícula que no me acuerdo. Y se hace el frotis. También se pueden tomar biopsias de piel, biopsias de lesión, biopsias de zona, que en ellos no es tan complicado, pues porque su tamaño ni siquiera se dan cuenta qué les pasó. Entonces sí, así se hace, y si están en cautiverio, pues es muchísimo más fácil este tipo de manejo. Te están preguntando que si es el espiráculo. Ay, gracias. Espiráculo. Gracias, Suena como Helen. espiráculo. La otra pregunta es, no sé si hayas escuchado que se puede hacer diagnóstico, por ejemplo, en influenza del ambiente donde ellos habitan. Me refiero a las aguas, o sea, si en esas aguas marinas coger el virus y tratar de hacer PCRs en el laboratorio. ¿Se puede? Sí lo he escuchado, pero la verdad lo desconozco. Ahorita todas las enfermedades se les está achacando a la parte ambiental, ¿no? Por contaminación,